Hola, bienvenidos a todos. Seguimos con esta serie de encuentros que hemos preparado con motivo del Día Internacional de las Redes Sociales. Y para este bloque tenemos con nosotros a Nova Barrero, del Museo Nacional de Arte Romano, a Carolina Montero, del Museo Cerralbo, y a Covadonga Pitach, del Museo Sorolla. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias por participar en este encuentro. Muchas gracias a ti, Estrella. Y Gracias por la invitación. con ella vamos a hablar de cómo ha evolucionado la comunicación a nivel general en el mundo de la comunicación, pero sobre todo cómo ha afectado esto a los museos. En los últimos años hemos sufrido toda una revolución con la aparición de las redes sociales y todo esto ha afectado a cómo el museo se comunica con el público. Hemos visto cómo nos hemos lanzado desde 2009 aproximadamente, que ha sido cuando en los grandes museos españoles se lanzaron a esta aventura de las redes sociales, y poco a poco nos hemos ido incorporando y ha cambiado totalmente nuestra forma de comunicarnos con los visitantes físicos y con los virtuales, que hasta entonces pues eran un poco más desconocidos para nosotros. Quería comentar con mis compañeras que nos acompañan cómo han vivido desde sus propios museos esta evolución y si la propia temática del museo, que en este caso es muy diferente de cada uno de ellos, tenemos un museo dedicado al arte romano, otro a un coleccionista como fue la figura de Cerralbo y a uno de los pintores más importantes del siglo XIX en España, Sorolla. ¿Ha influido esta temática en el modo de evolucionar en la comunicación del museo? Y también en qué momento decidisteis dar este salto a las redes sociales y qué llevó a ello en el museo. Por ejemplo, Nova, en el caso del Museo Romano, ¿cómo ha sido todo esto? Bueno, pues el Museo Nacional de Arte Romano se suma a Facebook y a Twitter en este caso hace ya algunos años, en el 2011, es decir, un poquito después de que los grandes museos, como comentabas, comenzaran a empelar las redes sociales, y la verdad es que yo creo que el momento fue fundamental, el momento en el que nos unimos, ya que todavía eran pocas instituciones, podemos decir, las que estaban poniendo en marcha comunicación digital de este tipo, y permitió un posicionamiento muy bueno del museo. Es decir, que consiguió bueno, pues un posicionamiento en estas dos redes importante, en el que actualmente bueno, pues tenemos un gran bagaje de seguidores, ¿no? de usuarios. En ese sentido, bueno, pues yo creo que, como digo, por ahí fue fundamental. Y la estrategia en ese sentido ha cambiado mucho en este tiempo, ¿no? Desde el inicio, bueno, pues también las personas que han ido llevando las redes sociales han ido variando a lo largo de este tiempo en el museo. Yo personalmente empecé a hacerme cargo de ellas en el 2017, finales del 2017. Entonces, bueno, en un principio la estrategia fue contenidos generalistas, ¿no? Sobre la cultura romana, sobre la historia antigua, sobre el papel de Mérida en la evolución de la romanización de Hispania y de Lusitania en particular. Pero es verdad que en los últimos tiempos ha ido, bueno, pues siendo una cuestión más dinámica, ¿no? En el caso de, como comentabas, de la colección del museo, cómo influye en la comunicación a través de redes sociales, yo creo que para el campo de la arqueología es muy interesante, porque ciertamente, tal y como está actualmente la exposición permanente del museo, ¿no? Habitualmente tenemos una visión muy frontal de las piezas, o en ocasiones nos faltan ver detalles, traseras, sellos, firmas, y todo esto puede ser presentado de otra manera a través de los contenidos que generamos en redes sociales, ¿no? Y en ese sentido yo creo que bueno, conecta, ¿no? Con un ámbito de interés cultural, patrimonial, que permite, ¿no? Enseñar otras muchas cosas que no se ven, ¿no? Precisamente el otro día, ¿no? Presentábamos, por ejemplo, un retrato, comentábamos cómo en la parte trasera el peinado era de una característica, y rápidamente nos pidieron, ¿no? Por redes sociales cómo mostrar la otra parte, ¿no? Lo que no se ve de las piezas del museo, y en ese sentido yo creo que nos ha ayudado mucho. Distinto ha sido, por ejemplo, el caso de Instagram, ¿no? Donde nos hemos unido hace relativamente poco, un año y pico, y bueno, lógicamente el momento, como decíamos, es importante, y en ese sentido nos ha costado mucho más, por ejemplo, hacernos un hueco, abrirnos caminos en Instagram, y bueno, pues gracias al confinamiento podemos decir que hemos dado un buen avance en ese sentido, ¿no? Y nos está permitiendo también centrar
nuestros contenidos en esta red. Muy bien, la verdad es que sí, que el salto a Instagram ha sido importante y uno de los retos en los últimos años. Y Caroline, ¿cómo has afrontado el Museo Cerralbo este cambio? Porque yo creo que ha sido un museo que ha evolucionado mucho en su forma de comunicarse. Totalmente. Bueno, en nuestro caso la verdad es que la evolución ha sido muy natural, muy gradual, siempre pues siguiendo las tendencias. En un primer momento, por ejemplo, pues la red social más llamativa era la de Facebook. Y bueno, pues cuando nos decidimos dar ese salto, la verdad es que mirando nuestros archivos, o sea, han pasado cerca de 21 años. O sea, nosotros fuimos una de las primeras instituciones en incorporarnos tanto a Twitter como a Facebook en octubre y noviembre del año 2010. O sea, que se dice pronto. Y luego en el caso de Instagram, que se supone que es una red social como de hace nada, pues nosotros ya llevamos cerca de 6 años que nos hemos incorporado a ella. O sea, el museo, desde luego que siempre ha apostado muy fuerte por las redes sociales como canal de comunicación con esos usuarios. Y entonces yo creo que hemos conseguido a lo largo de estos años un buen posicionamiento. Lo que buscábamos en todo caso realmente era, como todos los museos, tener una mayor visibilidad, pero nuestro principal objetivo siempre es acercarnos a los jóvenes, ¿no? Que es realmente el público más difícil y tenemos que comunicarlo además de una manera diferente y no tan tradicional. Como decía, realmente la temática del museo, al ser una casa museo, pues en ocasiones se hace un poco árida, un poco científica, pero todo depende realmente de cómo lo ofrezcas, ¿no? Realmente si utilizas esos canales novedosos, pues vas a llegar entonces mucho más lejos. Luego, realmente la relación es muy bidireccional, es decir, la temática nos exige que usemos nuevos canales que sean mucho más accesibles y a la vez esos nuevos canales nos exigen pues temas nuevos. Al principio, evidentemente, estábamos muy centrados en la difusión de la casa museo, de la figura del marqués, y poco a poco hemos ido abriendo nuestro rango hacia temas relacionados con el siglo XIX, hacia el contexto histórico y cultural del momento, hacia formas de vida, hacia pues, la cultura, la literatura, el pensamiento, cosa que se ha visto además reflejada en nuestras exposiciones temporales, apoyándolas, pues aquellas que tuvimos en torno a la toilette, en torno al Conde de Villalobos con la temática del deporte, o bien incluso pues, en nuestras publicaciones para entender, ¿no? Mucho más lo que es el contexto del museo y de nuestro fundador. Sí, ha sido un cambio y un acierto ese ampliar la temática que creo que os ha funcionado estupendamente en el museo. Y Covadonga, imagino que comunicar en un museo como el Sorolla con un pintor tan reconocido a nivel mundial debe ser un reto importante. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Bueno, primero, Sorolla no es un pintor tan reconocido a nivel mundial, en eso seguimos trabajando. Es un pintor realmente muy conocido en España y en algunos países de Europa, pero no tanto, pero sigue siendo muy desconocido en otros muchos grandes importantes países, y el museo tiene una línea muy clara de trabajo en la difusión. Y las redes sociales se integran en ello. Las redes sociales del museo también, Sorolla, también son muy antiguas. Facebook y Twitter están presentes en el museo ya antes del año 2010, con un trabajo fantástico que hizo mi compañera Almudena Hernández de la Torre. Yo heredé las redes sociales del museo en el año 2015 y desde entonces, que puedo hablar con más seguridad, puedo decir que nuestra estrategia ha cambiado de considerar las redes sociales una plataforma de difusión más de las actividades del museo, a independizarla totalmente de ellas y creer en las redes sociales como una plataforma de difusión del pintor, de contribuir en esa labor, de continuar dando a conocer a Sorolla, y también de crear marca en el sentido de posicionar al museo como una casa museo de un pintor que está en un sitio concreto en Madrid. Y esas son las líneas que principalmente trabajamos desde hace 5 años en Facebook, en Twitter y en Instagram. Instagram, que es la red social que mejor va del museo, tiene 3 años, tampoco es una red muy antigua, pero funciona muy bien.
Sí, es verdad que todas vosotras lleváis ya bastante tiempo presentes en todas las redes sociales más importantes que se dan. Es verdad que el Museo Arqueológico Nacional sí que fuimos uno de los más rezagados en unirnos al mundo de las redes sociales debido a la gran reforma que sufrió. Y bueno, también intentamos, una vez se decidieron abrir, sumarnos al punto en el que se encontraba la comunicación e intentar evolucionar de forma rápida a lo que se iba siguiendo día a día. Yo llevo muy poquito tiempo llevando las redes sociales y la comunicación en el museo, pero sí que he visto un poco esa evolución desde una forma más institucional y seria de dirigirse, muy basada en las colecciones, en las actividades, como comentaba Covadonga, como un panel de difusión de lo que ya hacía el museo físicamente, a reinventarse un poco y empezar a ofrecer contenido más puramente digital para el público virtual y ampliar un poco esa temática que se ofrece en las redes y personalizarla también un poco poniéndole cara a los diferentes las diferentes personas que intervienen en el museo y acercar un poco ese conocimiento de una forma más personal. Siguiendo un poco en este tema, el giro que ha dado la comunicación obviamente no son solo las redes sociales, sino que nos hemos abierto a otras plataformas, a otras herramientas que ofrece la comunicación digital, gamificación para actividades en el museo, y todo esto también ha influido en cómo el visitante recibe la experiencia de la visita, y no de una forma tradicional, sino como con complementos nuevos. Por ejemplo, nosotros acabamos justo ahora de empezar nuestra experiencia en Spotify, pero el Museo Cerralbo tiene bastante experiencia en este sentido, no solo con listas de reproducción, sino incluso se ha animado con los podcasts. ¿Cómo ha sido esta iniciativa con otras herramientas más allá de las redes sociales? Sí, efectivamente. Bueno, pues realmente este año nos hemos centrado mucho en esos contenidos audio, apostando muy fuerte por Spotify, porque sabemos realmente que es una plataforma donde acceden muchísimos jóvenes, y hemos desarrollado a lo largo de este año cerca de 5 listas de reproducciones muy variadas que están relacionadas con el contexto y con la temática del museo. Hay algunas muy curiosas, como por ejemplo pues, Acordes lejanos, que nos permite recrearnos en el gusto por el orientalismo durante el siglo XIX, o por ejemplo pues, la radio de Amelia, ¿no? ¿Qué estaría escuchando la hijastra del marqués Amelia en 1920? Bueno, pues con una selección de canciones absolutamente geniales de aquel momento, con una temáticas incluso picantes. Bueno, yo os animo a que la escuchéis porque de verdad es muy entretenido. Tenemos nuevos proyectos para después de verano, aunque no os puedo contar mucho porque estamos en ello, pues sí que es verdad que estamos apostando por podcast a través de, bueno, pues de Cecilia, que es la responsable y la conservadora del Departamento de Difusión, y bueno, pues con un programa nuevo, con contenidos de audio que están pensados, bueno, pues para distintas temáticas. Esto parte realmente de una encuesta que se hizo en redes sociales, donde preguntamos si les interesaría este tipo de contenidos de podcast, y bueno, pues respondieron el 90% que sí, que querían que tuviese una duración de 30 minutos, y luego les propusimos distintos temas, bueno, pues que esperamos poder desarrollar. Luego tenemos un compromiso realmente de continuar realmente con vídeos de calidad para nuestras plataformas, como por ejemplo YouTube, para el Día Internacional de los Museos, por ejemplo, no sé si lo visteis, hicimos un vídeo sobre toda la accesibilidad que tiene nuestro museo, gracias a Demian, que también forma parte de nuestro departamento, y con un diseño, bueno, pues cuidadísimo y muy cercano. Yo creo que la verdad que fue un éxito. Y también, bueno, vídeos para Instagram TV que nos hemos incorporado realmente a realizar este tipo de vídeos en el año 2019. Los retos, pues que tenemos, pensad por ejemplo también nuevas plataformas como TikTok. Tenemos que ver un poco realmente, porque no todas las plataformas y redes sociales sirven, hay que ver un poco cuál es la personalidad que tiene cada institución y si se puede adecuar, y además cómo hacerlo. Luego sí que hacer unos guiños, por ejemplo, aplicaciones que se vienen utilizando desde hace tiempo, como por ejemplo CloudGuide, que nos permite, entre otras cosas, pues
publicar entonces nuestras visitas a la exposición permanente, pero también, por ejemplo, exposiciones temporales como Lírica en los muros, donde se tiene entonces la información de la exposición, pero además puedes escuchar unos audios sobre las zarzuelas de los carteles que se están exponiendo. Así que bueno, pues simplemente comentar eso. También tenemos esa visita virtual de 360 grados, pero hay que tener en cuenta que es una cosa que hemos estado hablando, que es la obsolescencia, ¿no?, de las nuevas tecnologías, que realmente es muy rápida y que muchas veces no nos da tiempo realmente a estar en boga, ¿no?, y a utilizar todas esas plataformas y que ya han pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues supone un esfuerzo bastante grande Sí. estar al día, ¿no?, de todo. Supongo que a vosotras también os pasa. Sí, ¿dónde quedó Snapchat? Sí, efectivamente. Sí, ¿Dónde quedó? precisamente los usuarios de Instagram, que lanzamos algunas preguntas, nos hacían un poco referencia también a ese otro tipo de redes, TikTok, si nos planteábamos abrirnos a otras redes más nuevas, más novedosas, pero comparto la opinión de Caroline, que sí que hay que esperar un poco a ver hasta dónde llega, si nuestro formato se puede adaptar, cómo podemos aprovecharlas, no tanto lanzarnos a utilizarlas porque sí, sino también ver qué partido le podemos sacar y si tiene una duración en el tiempo como para poder lanzarnos ahí y ofrecer contenido de calidad. Vosotras, Nova o Covadonga, ¿tenéis algunos proyectos con nuevas plataformas en trámite ahora mismo? ¿Habéis tenido alguna experiencia? Bueno, hemos tenido pequeñas experiencias previas de actividades, por ejemplo, en streaming o ciclos de charlas, de conferencias. Ahora estamos estudiando cuáles son las posibilidades, cuáles, como decíamos, qué plataforma se adapta mejor a nuestra idea de actividad, pensando ya en otoño, por supuesto pensando en otoño, también dejando un poco que el verano nos dé será la programación que hagamos a partir de otoño y sobre todo muy centrada, por ejemplo, en retomar la posibilidad de nuestros tradicionales ciclos de conferencias que hacemos a lo largo de todo el año y que tenían muchísima actividad presencial, pues compartirlo de alguna manera y aprovecharlo, no verlo como una barrera que pare nuestra actividad presencial, sino enfocarlo hacia las oportunidades que nos da el tener la red, ¿no?, y pensar en actividades en las que podamos compartir con compañeros de profesión que tradicionalmente tenemos lazos laborales con instituciones como los mercados de Trajano en Roma, el Museo de Lisboa, el DAI de Berlín, en fin, un montón de instituciones que a lo mejor ahora pues podemos trabajar con ellos y ofrecer, ¿no?, de otra manera nuevas posibilidades de actividades o de contenidos. Muy bien. Y en el caso del Museo Sorolla Covadonga, ¿qué nuevos retos os planteáis? Pues en el caso del Museo Sorolla, nuestro nuevo reto es YouTube, que es una plataforma a la que nos lanzamos en pleno confinamiento, un poco con la necesidad de generar contenido digital para el público, acercar actividades, continuar acercando al museo lo máximo posible. Y bueno, pues la estrategia para el año que viene es ver cómo dotar periódicamente YouTube de un contenido de calidad que quizá es más difícil que otras redes porque no es lo mismo trabajar con imágenes, que es una cosa que desde hace muchísimo tiempo los museos tienen de forma normalizada, que trabajar con vídeo que requiere pues edición, requiere más materiales y bueno, pues requiere otro tipo de equipamiento y de gastos que es importante también tener en cuenta y dosificar. Así que ahí estamos con YouTube, poco a poco, pero con mucha ilusión porque creemos que es un canal muy potente y muy cercano. Sí, seguro que tiene el museo muchísimo que ofrecer en ese canal. Estaremos deseando ver lo que hacéis. Bueno, y ya para finalizar un poco el bloque, me gustaría también comentar con vosotras cómo creéis que ha influido todas estas nuevas herramientas que vamos utilizando y el cambio que ha dado la forma de comunicarnos, no solo a la hora de abrirnos a un público digital, sino también
con ese público presencial que visita el museo y cómo se ha contribuido o no a diluir esa barrera público-digital, público-presencial, que no tienen por qué ser diferentes, a veces una misma persona comparte ambos perfiles, y cómo ha cambiado nuestra relación con el visitante. ¿Creéis que los que les conocemos más a raíz de utilizar las redes sociales? Porque, por ejemplo, nosotros sí que hemos visto que a raíz de nuestras redes y del contacto con los usuarios, vemos un poco qué gustos tienen, sus preferencias, comparten sus propias experiencias en el museo, y hemos descubierto como curiosidad que una pieza que es importante en el museo, como la bicha de Balazote, tiene muchísimos fans en redes sociales y nos pareció muy curioso. Entonces, pues ver un poco también vuestra perspectiva en este sentido de qué habéis sacado de las redes sociales para conocer un poco a vuestros visitantes. Por ejemplo, Nova, si quieres empezar tú. Y, pues mira, yo creo que efectivamente nos ayuda a conocerlos mejor y a que ellos nos conozcan mejor. El visitante yo creo que comparte, ¿no? Ese visitante físico, pero que también nos sigue a través de redes sociales, viene muy preparado a la visita. Normalmente hace preguntas previas, de información, y en ese sentido las redes también se han convertido, yo creo que en un canal seguro, ¿no? De información, de petición de consultas. Ahora, por ejemplo, con la nueva normalidad, las medidas que tienes que tomar para hacer la visita física, pues en redes, por ejemplo, eso nos preguntan mucho, lo cual también genera otro tipo de actividad paralela a la propia generación de contenidos, ¿no? Y también es una plataforma en la que hemos recibido pues también críticas, ¿no? Y también es constructiva y es importante, ¿no? Saber qué problemas tiene nuestro visitante o qué se encuentra nuestro visitante cuando está en el museo y ve que hay ciertos problemas. O sea, que en ese sentido yo creo que es muy, muy, muy interesante esa combinación del visitante, ¿no? Que nos sigue a través de redes sociales y que luego nos viene a vernos y que efectivamente pues muestra, por ejemplo, también en redes, ¿no? La visión de la colección, ¿no? Es muy, muy interesante. Ahora, también yo creo que el paso siguiente será ofrecerles a ellos nuevos contenidos, nuevas herramientas, ¿no? Por ejemplo, estamos intentando ver cómo mejorar también la app, ¿no? Que ahora es fundamental, las condiciones de no empleo de folletos y de otro tipo de material, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo mejorar una aplicación que ya en sí también ofrecía muchos más contenidos que lo que ofrecíamos en nuestra museografía en el centro. Entonces, se trata, ¿no? De ir combinando, ¿no? A ambos aspectos, creo yo. Muy bien. En el caso del Museo Sorolla, ¿habéis visto también un poco esa influencia de las redes sociales en las propias visitas físicas? Bueno, en el caso del Museo Sorolla, la verdad es que, bueno, yo diría que nos haría falta un estudio más profundo de las redes sociales y de cómo todo el trabajo en las redes sociales repercute luego en la visita, porque tengo que decir que no tenemos unos datos claros sobre este tema. Sí, una sensación de trabajar con ellas a diario. Por un lado, es cierto, como decía nuestra compañera del Museo de Arte Romano, que las redes sociales sí son un medio en el que la gente se siente cómoda para hacer preguntas muy directas, estáis abiertos, cómo se compra la entrada online, qué días gratis, etcétera, que también genera un trabajo extra, pero por otro lado yo tengo la sensación de que el visitante del museo y en general la mayor parte del público digital que nos sigue en redes sociales no son necesariamente los mismos. Al final, por lo menos en el caso del Museo Sorolla, un museo dedicado a un solo pintor, que tiene una media de 2 exposiciones temporales al año, el público visitante sí vuelve, pero no vuelve 6 y 7 veces al museo, como a casi ninguno, por otro lado. En cambio, sí tenemos un público digital que es extremadamente fiel a nuestras redes, que no se localiza solo en España, sino tenemos grandes focos de seguidores en Argentina, en Uruguay, en México y en los Estados Unidos, que constantemente nos interpelan y se comunican con nosotros. Y también el perfil del público que nos sigue en las redes sociales es muy diferente al perfil que visita el museo, muchísimo más joven, como decía Caroline. De hecho, la mayor parte del
de seguidores que tenemos en Instagram, que es nuestra red más potente, tienen entre 25 y 35 años, mientras que el público visitante en el museo tiene una media de edad muy superior, pues 10 años más, por lo menos. Entonces, bueno, en ese sentido, mi sensación personal, y tengo que decir que es una sensación porque no hay un estudio de fondo detrás, es que el público que nos sigue en las redes sociales es independiente del público que nos visita en el museo, aunque obviamente también confluyen, y además el público que nos sigue en cada una de las 3 redes sociales es distinto, es decir, no todo el mundo que te sigue en Facebook te sigue en Instagram y así, así que bueno. Es un poco mi sensación. Me encantaría tener un estudio de fondo profesional que pudiera contestar mejor a esta pregunta, porque creo que nos ayudaría mucho a trabajar tanto en el museo como en las redes sociales. Sí. Vale, terminamos contigo, Caroline. ¿Cuál es tu sensación desde el Museo Cerralbo? Porque al final es eso, sí, hablamos de esto más a nivel de sensación, porque faltarían datos más concretos, pero bueno, las sensaciones también ayudan un poco a ver cómo van cambiando las cosas. Pues la verdad es que nuestro trato es muchísimo más cercano, más informal, más amistoso. Tenemos un público efectivamente de edad muy avanzada que es extremadamente fiel, que no se pierde ni una sola actividad y que viene al museo incesantemente. Pues eso es así. Nosotros desde hace unos meses intentamos hacer un análisis de todas nuestras redes sociales mensual, lo cual también es un trabajo muy grande y nos permite analizar efectivamente qué perfil tiene cada uno. En Facebook, por ejemplo, el perfil es de una mujer a partir de los 40 años, mientras que en las redes sociales como Instagram pues es un público entre 25 y 35 años. Entonces, tratamos de adecuar los contenidos a cada uno de esas redes sociales y a cada perfil. O sea, si os fijáis, si seguís nuestras 3 redes, vais a ver que no solemos publicar lo mismo, que hay distintas líneas. A veces publicamos lo mismo, pero en otras ocasiones no, porque sabemos que no nos dirigimos al mismo público. Pero lo que sí queremos dejar claro desde el Museo Cerralbo es que nosotros siempre tenemos una política, que es la de responder siempre todos los comentarios y a todas las interacciones de nuestros usuarios, que no importa que tengan 1 u 8 seguidores, que tenemos que demostrarles que su opinión siempre va a contar. Es decir, que vosotros os pasará igual, o sea, que nos interesan sus consultas, sus valoraciones y que las tenemos en cuenta, evidentemente, para mejorar. Otra seña de identidad del Museo Cerralbo es sobre todo que el respeto a la diversidad, ¿no? Y que en el Museo Cerralbo, bueno, pues caben todos, hay sitio para todos. Sí, por supuesto, el estar pendiente de contestar a todas las preguntas y todos los comentarios que nos hacen es algo primordial. Por eso terminamos esta parte de la sección con una pregunta que nos ha llegado a través de redes sociales y que hace referencia a cómo esta evolución en la comunicación, en el mundo de la tecnología, ha hecho más accesibles ciertos contenidos que en el museo antes era mucho más difícil enseñar, como pueden ser colecciones en almacenes que no están expuestas, o otras áreas del museo como el archivo, el área de conservación. Les gustaría saber a nuestros usuarios si tenemos en cuenta estos contenidos en nuestras redes y si valoramos cómo ha mejorado la comunicación y la facilidad que ofrece la tecnología para hacerlos accesibles. ¿Qué os parece? Pues sí, si queréis contesto yo, es fundamental. O sea, en el caso, por ejemplo, nosotros nos ha servido muchísimo para dar visibilidad a muchísimos documentos que forman parte de nuestro archivo, que son interesantísimos y que ahora mismo lleva nuestra compañera Irene Galván. Por ejemplo, para el Día Internacional de los Archivos y la semana hicimos un vídeo, en el que dimos a conocer un documento que tiene un valor histórico y estético fantástico, que fue la concesión de grandeza de la marquesa de Cerralbo. Y entonces, a través del vídeo, pues explicábamos todo el documento, podíamos ver todas las imágenes y era realmente, bueno, pues muy, muy interesante. O sea, es fundamental el uso de esas redes sociales para enseñar, para visualizar todo el trabajo que tenemos, todos los documentos, que no es fácil, ¿no? Y en el caso del archivo, la verdad, pues es interesantísimo. O sea, es una oportunidad Sí. en la que trabajamos. Sí, estoy de acuerdo y yo creo que todos también intentamos aportar nuestro granito de arena para que esas partes más ocultas y más desconocidas del museo terminen llegando también al público.
Pues bueno, con esto terminamos esta parte de la sección del encuentro. Daros las gracias a todas por participar y al público por seguir con nosotros. Nos vemos en el siguiente bloque. Muchas gracias. A ti, Gracias. muchas gracias.